Hola, ¿qué tal? En este video procederemos a explicar y utilizar un tester o multímetro. Lo conocemos como multímetro, ya que mide diferentes características como voltaje, tensión, corriente, resistencia, continuidad, dependiendo del uso en el que queramos utilizarlo. Procedemos con la explicación del multímetro. Este multímetro, marca Trooper modelo MUD 830, dispone de una batería de 9 voltios. Detallaremos las escalas de los voltajes. Como conocemos este multímetro, tenemos el off y el on aquí. Muchos de los multímetros, al mover la perilla, ya nos da el voltaje. En este tenemos que prender, pero procederemos a utilizarlo. Las marcas DCB, las siglas en español nos quiere decir voltaje de corriente continua. Y en las siglas de ACB significa voltaje de corriente alterna. Dentro del voltaje de corriente continua tenemos lo que es 1000 voltios, que tiene 3 dígitos sin un punto. Podremos ver lo que es 200 voltios, que tiene 2 dígitos y un punto y un decimal. Tenemos lo que es 2000 milivoltios. 2000 milivoltios. Estos niveles son mucho más inferiores a un voltio. Continuamos con la siguiente sigla, que es ACB, que significa en español voltaje de corriente alterna, donde tenemos dos intensidades, de 200 a 700 voltios en corriente alterna. Esto quiere decir, esto es más utilizado en instalaciones domiciliarias, donde podemos encontrar 110 voltios. Lo ocuparemos en 200 voltios. Pero si sobrepasa los 200 voltios, queremos verificar instalaciones de 220 voltios, deberíamos colocarlo en esta escala, ya que podría averiarse el multímetro. Procedemos con la escala verde, que la encontramos aquí. Nos quiere decir que esta escala es de corriente continua de amperaje, donde nos detalla que tiene 200 microamperes. Micro es 10 a la menos 6, una escala máxima de 1 amperio. Tenemos 2000 microamperes, que va de 0 a 2 miliamperes. Tenemos de 0 a 20 miliamperes y tenemos de 0 a 200 miliamperes. En esta escala solamente se ocupará para amperios, con este terminal y con este común. Procedemos a girar la perilla, encontramos continuidad. Continuidad nos ayuda a verificar cuando está haciendo un corto. Muchos de los multímetros vienen con audio. En este no tenemos audio, pero nos marca el número. Procedemos con la siguiente sigla, que podemos verificar que aquí tenemos el signo ohmios, que en esta escala es la que hace lo único que hace es inyectar corriente con una batería y mide los ohmios, donde tenemos la primera escala que va de 0 a 200 ohmios. En la segunda escala tenemos que va de 0 a 2000 ohmios. En la tercera escala tenemos que va de 0 a 20.000 ohmios. La cuarta escala, que va de 0
a 20.000 ohmios, y la quinta escala que va de 0 a 2 millones ohmios, porque tiene la K. Listo. Dentro de haber procedido a verificar los siguientes voltajes, procederemos a explicar los terminales, donde el terminal que va a tierra o común lo conocemos como negativo o negro, lo que le ponemos el terminal. Tenemos las siguientes siglas que va de 750 voltajes en corriente alterna. Tenemos 1000 voltaje en corriente directa, y tenemos 200 miliamperios máximo. Son los más común utilizados en los voltajes de baja intensidad. Como les decía, como manifesté, este terminal donde dice A10ADC nos quiere decir que solo vamos a medir amperaje mediante o durante 10 segundos cuando se tiene una corriente muy elevada, máximo 10 segundos. Listo, y procederemos a medir esta batería de 9 voltios. Ya nos especifica cuánto voltaje tiene esta batería, pero necesitamos saber cuánto voltaje está saliendo de la batería ya una vez ocupada. Bueno, procederemos. En corriente continua tienen polo positivo y negativo. ¿Cómo diferenciar un polo positivo y un polo negativo en el multímetro? Podemos verificar que el multímetro debe estar en corriente continua. Como la batería es de 9 voltios, no es mayor que 20 voltios. Por ejemplo, por ende iría en la escala de 20 voltios en corriente continua. Verificamos el polo positivo o el polo negativo en una batería. ¿Cómo verificar? Si podrán ver, nos está dando un signo menos. Eso quiere decir que los polos están invertidos. Invertamos los polos y no nos va a dar ningún signo. Eso quiere decir que los polos están en el polo positivo y en el polo negativo, donde deberían estar. Listo. Bueno, en esta escala vamos a verificar una luz domiciliaria en el multímetro. Tenemos ACB, lo que significa voltaje en corriente alterna. Sobre todo estas corrientes tienen 110 voltios. Debemos poner en la escala de los 110 voltios, que es 200 voltios. Si es superior a los 200 voltios, subiríamos la escala, que es 750 voltios. Vamos a verificar cuánto voltaje está botando en un interruptor. Tenemos el voltaje de 123 voltios en corriente alterna.